Muy buenas tardes. Hoy es 7 de marzo de 2025. Estamos en una nueva encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación para los programas de posgrado en investigación, doctorado y maestría de la Escuela de Ingeniería y Computación, semestre 2025-1. Voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Bueno, entonces muchachos, nos vimos la semana pasada, estábamos por aquí y estamos viendo hoy, estamos por aquí. No, la semana pasada estábamos por aquí, nos vimos el 28 de febrero, ya hemos visto todo esto. Hoy el turno era para la sección del procedimiento y registros y de semántica del lenguaje núcleo, esta semana pues. Y hoy nos encontramos para un quiz sobre esos temas. Pero antes, entonces, vamos a estar interactuando sobre las dudas que tengan. Ya está activo el taller de programación declarativa. Creo que ya está activo. No sé si ya lo bajaron algunos de ustedes. Creo que ya está activo este taller de programación declarativa. Ah, no. Se activa a partir del lunes próximo. Se activa a partir del lunes próximo. Listo. Entonces, a partir del lunes próximo tienen el taller y tienen desde el 10 hasta el 23, o sea, tienen 2 semanas para solamente desarrollar el taller. Bueno, para ver estos videos que hacen falta y para desarrollar el taller. Ya tienen las bases para lo que hay que hacer. Entonces, los videos que había que explorar para el día de hoy eran los que tienen que ver con procedimientos y registros como valores básicos y los que tienen que ver con la semántica del lenguaje neutro. Pues igual que la semana pasada, estoy aquí para resolver sus dudas, sus cosas, así que si tienen dudas me pueden preguntar. Angélica. Ángela, perdón, Ángela. Sí, profe. Quisiera como corroborar si entendí bien el concepto de ambiente, porque me ha costado. Ok. Sí, el almacén, yo, a mí me gusta como interpretar las cosas dándole analogías, Ajá, muy ¿cierto? bien. Entonces, el almacén yo me imagino que es como un diccionario lleno de variables, de identificadores y, y eso, ¿cierto? Pero el ambiente entonces sería como el encargado de, de asociar o más bien como de decir, bueno, a este identificador le toca este valor o le toca este registro o le toca este procedimiento. ¿Es algo así lo que hace el ambiente? Sí, No sé si eso lo entendí así bien o... eso. ¿Dónde está? Eso está en las componentes de la máquina abstracta. Ese es el tercero, que es lenguaje núcleo, página 9. ¿En este? Ah, en este, exacto. Sí, listo, listo. Entonces, María. Listo. Bueno, entonces, estamos en el modelo declarativo. Entonces vamos a entender cómo funciona el modelo declarativo y como dijimos, todos los lenguajes de programación finalmente lo que hacen es ejecutarse sobre una máquina.
típicamente sobre una máquina abstracta hoy en día. Al principio, cuando empezó la programación, uno la ejecutaba sobre la máquina real y los lenguajes eran muy cercanos a lo que llaman lenguaje de máquina. Pero hoy en día los lenguajes son muy abstractos, están de muy alto nivel, y uno ejecuta el lenguaje sobre una máquina abstracta. Y a esa manera de decir qué hacen las instrucciones o qué hace, cuando uno quiere decir cuál es la semántica de una declaración, entonces la asocia con qué le pasa a la máquina abstracta si esa declaración se ejecuta. En nuestro caso, la máquina abstracta tiene dos componentes, solo dos componentes, que son el almacén de asignación única, el almacén de variables de flujo de datos y lo que llaman la pila semántica. Esos son los dos componentes de la máquina abstracta. Pero cuando uno va a decir que la máquina, que cuando la máquina cuando uno va a ejecutar algo, uno ejecuta un programa y los programas están escritos con variables. Se me perdieron mis programas. Un segundo. Digamos que un programa, aquí hay un ejemplo de programa. Entonces en el programa declara una variable, un identificador de variable, otro identificador de variable, y en mi programa hay identificadores de variable. Pero en la máquina abstracta no hay identificadores de variables. En la máquina abstracta hay variables declarativas en la máquina, en la máquina de variables declarativas, y hay una pila semántica. Entonces necesitamos ligar lo que yo escribo en mi lenguaje de programación con la máquina abstracta. Y entonces la idea es que todo identificador de variable que yo escriba en mi lenguaje de programación va a significar, va a estar asociado con una variable declarativa en la máquina abstracta. Entonces, esa manera de asociar una variable declarativa con el identificador de variable, a esas maneras de asociarse se les llaman los ambientes. Entonces, ¿qué es un ambiente? Un ambiente dice mi identificador de variable con cuál variable de la máquina abstracta está asociado. Eso es un ambiente. Siempre eso es un ambiente. Ahora, cuando yo voy a ejecutar una instrucción en mi máquina, resulta que las instrucciones... ¿Profe, está compartiendo pantalla? ¿No estoy compartiendo? No. ¿Seguros? Pues yo no estoy viendo, profe. Ay, hombre, ¿por qué no me habían dicho? Pensaba que estabas hablando así. No. Entonces, voy a volver. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No, ahí dice que estoy compartiendo. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno. Entonces, borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces de pronto ahora explico mejor porque no estaban viendo. Entonces, todo programa que yo escriba en mi lenguaje de programación va a correr o va a ejecutarse en una máquina abstracta. La máquina abstracta en nuestro caso tiene dos componentes. Tiene el almacén de variables declarativas y la pila semántica. Que ahorita mostramos qué son. Entonces, cuando algo se va a ejecutar en mi máquina yo necesito saber, aquí van a llamar sigma el almacén de variables declarativas, y necesito, cuando voy a ejecutar algo en la máquina, voy a ejecutar un programa, este es un programa, en un ambiente. Inicialmente el ambiente está vacío. ¿Qué es un ambiente? Un ambiente es ya he pasado por allí. Es un ambiente, entonces, un conjunto donde se asocian identificadores de variables con variables del almacén declarativo. Y los identificadores de variables, también, ahorita pasé por allí un minuto, cuando yo escribo un programa, mi programa declara variables, como este.
declara P, declara Q. ¿Dónde se fue? Como declara P, declara Q. Entonces, ahí esos son identificadores de variables. Cada que un identificador de variables todos los identificadores de variables se van a tener que asociar con algún elemento, alguna variable del almacén de variables declarativas. Entonces, en estos dibujitos que están viendo aquí, el identificador W o el identificador Z o el identificador Y están asociados con una variable declarativa, y la manera de escribirlo en este dibujo es poniendo este W igual a átomo, Z igual a esto, pero realmente lo que sucede es que hay una cosa que se llama el ambiente. Perdón, voy a dibujar aquí. Hay una cosa que se llama el ambiente que va a ligar digamos que tengo la variable W y esa va a estar ligada con esta variable declarativa en la máquina abstracta. Y tengo la variable, el identificador de variable Z, y ese señor va a estar ligado con una variable declarativa, va a estar asociado con una variable declarativa allí. Y tengo el identificador Y, y él está asociado con una variable declarativa aquí en la máquina, en la almacén de variables declarativas. Y tengo el identificador X, y él está asociado con una variable declarativa aquí. Las variables declarativas pueden o no estar ligadas. Las tres primeras que puse aquí ya estaban ligadas. Entonces aquí aparecía como con qué estaban ligadas. Esta cuarta, la X, y esta quinta, la U, no están ligadas con nada. Entonces, pero en el ambiente está ligado W, Z, Y, U y X mayúscula, que son los identificadores de variables, están ligados con unas variables en el almacén declarativo. Eso es lo que se llama el ambiente. Y cuando uno va a ejecutar un programa, cuando uno va a ejecutar un programa, los programas, digamos que este es un programa, no se ejecutan simplemente en la máquina, se ejecutan en un ambiente. ¿Y el ambiente qué relaciona? Relaciona identificadores de variables con variables declarativas. Obviamente, si yo no he empezado a ejecutar ninguna parte del programa, no se ha creado nada en el ambiente. Entonces el ambiente al principio va a ser un ambiente vacío. Pero a medida que voy ejecutando instrucciones, el ambiente puede irse enriqueciendo. Entonces, no sé, Ángela, si respondí. El ambiente, en este dibujo que había aquí, el ambiente es lo que yo dibujé en moradito. Y la máquina abstracta es el almacén y la pila semántica. Entonces, no sé si tu analogía, ¿cuál fue tu analogía? No, ahorita sí ya entendí. Entonces, Me quedó más claro. Ok, entonces, miremos si te quedó claro. Para uno saber que esto le quedó claro, entonces tiene que entender cuando le van a decir cómo va variando la máquina cuando se va ejecutando el programa. Entonces, tenemos que entender, digamos, cómo funciona eso. Entonces, aquí nos están diciendo, vea, la máquina, cuando uno va a ejecutar un programa, en este caso el programa es el programa D, entonces realmente lo que le dices es ejecute el programa D en un ambiente vacío, porque al principio no hay nada, y con un almacén, este es el almacén declarativo de variable declarativa, que no tiene nada tampoco, porque no han creado ni la primera variable. Y a este parejita que hay aquí, la llaman, se llama la pila semántica. ¿Qué es la pila semántica? Son todas las cosas que hay por ejecutar y en qué ambiente hay que ejecutarlas. Al principio que yo voy a empezar a ejecutar cuando yo cojo un programa y digo ejecute este programa, todo esto es el programa y hay que ejecutarlo en un ambiente vacío, y la única cosa que hay por ejecutar es el programa en el ambiente vacío. Eso es el principio, y a partir de ese momento empieza a funcionar el modelo de computación. ¿Qué significa empezar a funcionar el modelo de computación? Que él mira, a eso se le llama, a toda esta parejita se le llama un estado de la computación. Y entonces él mira
si el estado es un estado ejecutable o es un estado terminado o es un estado suspendido. Entonces, si es un estado ejecutable, quiere decir que el primer elemento de esta pila, la primera parejita de esta pila, se puede ejecutar. Y entonces realiza una etapa de computación. Si es terminado, quiere decir que aquí no hay nada, esto está vacío, entonces él dice estoy en un estado terminado. Y puede estar en un estado suspendido, porque esto no está vacío, pero el primer elemento de la pila semántica no se puede ejecutar, porque hay tiene la primera cosa que tiene que hacer es una declaración, y esa declaración que tiene que ejecutar se suspende. Por eso ¿cómo se llama? La semántica del lenguaje núcleo se divide en dos pedazos: la semántica de las declaraciones que no se suspenden y la semántica de las declaraciones que sí se suspenden. Entonces, de mi lenguaje núcleo, hay cinco declaraciones que no se suspenden, y entonces esas siempre se ejecutan. La primera es el skip. Pues cuando yo me encuentro con una instrucción, cuando lo primero que me encuentro en la pila semántica es un skip en un ambiente cualquiera, entonces el resultado es no hacer nada, y, o sea, quiere decir, esta es mi pila semántica, y esto como está puesto aquí es, la primera declaración es esta, la primera que falta por ejecutar es esta, y este es el resto de las que me faltan por ejecutar. Por eso se llama una pila, porque ahí se van poniendo las cosas que faltan por ejecutar. Al principio falta por ejecutar todo desde un ambiente vacío y es lo único que hay, pero a medida que se va desarrollando esto, aquí va a haber varias cosas por ejecutar. Entonces, si la primera que hay para ejecutar es un skip, entonces, ¿qué tiene que hacer la máquina? Pues simplemente botar eso, como ejecutar el skip, que es hacer nada, y entonces en la pila semántica me quedan las instrucciones que había de ahí para abajo, la primera ya desapareció, y a la memoria no le pasó nada. O sea, sí le pasó algo a la pila semántica, quedó con una declaración menos para ejecutar. ¿Y qué le pasó a la memoria declarativa? No le pasó nada, porque skip no le hace nada a la memoria declarativa. Skip lo único que hace es desaparecer de aquí. Aquí estaba, aquí ya no está. Esa es la manera como se cuenta la semántica del skip. Y es que voy a tratar de unirlo con el ambiente, Ángela, y ahí termino mi respuesta a ti. Pero para el ambiente necesito llegar hasta esta, exacto. Entonces, si mi programa, o sea, mi primera instrucción declarativa era una de estas que tenía un primer elemento y un segundo elemento para ejecutar, o sea, la secuenciación, entonces, entonces quiere decir que yo me encontré con esto en la pila semántica, y entonces digo, no, pues tengo que ejecutar primero S1 en el ambiente E y luego S2 en el ambiente E. Entonces, en la pila semántica se desaparece esta instrucción que está aquí en azulito y se convierte en dos instrucciones aquí, ahora en azulito, que queda de primera la S1 con E y luego la S2 con E y luego sí el resto que había. O sea que el resto de cosas no se van a ejecutar hasta que no se ejecuten la instrucción 1 y luego se ejecute la instrucción 2, ¿cierto? Y a la memoria no le pasa nada. O sea, ejecutar una secuenciación es simplemente partirla, ejecutar el primero y ejecutar el segundo, y a la memoria no le pasa nada, porque partirle o sea, encontrar quién es el primero y quién es el segundo no le pasa nada a la memoria. Entonces, hasta ahí, ninguna de esas instrucciones, ni skip ni secuenciación, afectan la memoria. Luego viene el siguiente caso. ¿Qué tal que el primer elemento que haya para ejecutar sea un local x inese end? Ese es el primero, y aquí está el resto. Entonces, si ese es el primero, entonces dice, esa es la instrucción que crea variables. X es un identificador de variable. Entonces, yo necesito asociar a ese identificador de variable con una variable del almacén, pero el almacén está vacío, o tenga lo que tenga el almacén, no importa que tenga el almacén. Tengo que crear una nueva variable declarativa en el almacén. Aquí le pusieron un nombre interno que se llama XY. No tiene nada que ver con el identificador de variable. El identificador de variable es lo que usted haya querido ponerle. Por dentro, dijimos, toda variable declarativa tiene una identidad, y
la creo sin ligar, porque nadie me ha dicho cómo ligarla. Entonces yo creo una variable sin ligar. ¿Listo? Y digo, ahora tengo que evaluar S. ¿Dónde evalúo S? Entonces digo, ya evaluar local X sin S se convierte en evaluar S. Pero mientras que el local X sin S lo quería evaluar en el ambiente E, S no lo quiero evaluar en el ambiente E, lo quiero evaluar en el ambiente E extendido con una nueva ligadura que dice, mi identificador de variable X está ligado con con la variable declarativa tal. O sea, las flechitas que yo hice en morado ahorita es lo que estoy dibujando aquí. Entonces, es en este momento en que se crean las variables y se crean y empiezan a crecer los ambientes. Entonces, fíjese que el ambiente que había se creció con una nueva asociación entre un identificador de variable y una variable declarativa. Si por alguna razón en el ambiente que había ya había un identificador de variable que se llamaba X asociado con algo, igual que este no es que este se pierda, ni que vayamos a cambiar la que había aquí, sino que esta asociación tiene prioridad sobre cualquier otra asociación del mismo nombre aquí atrás. Entonces como que este oculta lo que pasara aquí atrás si había otra del mismo nombre. Y así se van creando los ambientes. Ahora, ¿en qué otro momento los ambientes cambian? Los ambientes cambian cuando voy a evaluar un procedimiento o cuando voy a evaluar, un procedimiento. No sé si eso aclara tu pregunta sobre ambientes y cómo los ambientes se van creando. Sí, profe, ya me quedó un poco más claro. Gracias. Hay otro momento en que los ambientes crecen, ese es un momento importante, es aquí cuando después volvemos aquí si quieren, me preguntan algo de eso, pero quiero mostrarles cuando los ambientes aquí. Aquí. Si me dicen, la primera instrucción que hay para ejecutar es corchete, identificador de variable, y esos identificadores de variables, y corchete quiere decir que lo que quiere es que evalúe un procedimiento evaluado en esos valores que hay aquí, en un ambiente E. Entonces, cuando me dicen que evalúe un procedimiento en un ambiente, yo tengo que hacer varias cosas. Lo primero, mirar con quién está ligado, mirar con quién está ligada este identificador de variable. Si está ligado con una variable que ya tiene un valor o si está ligado con una variable que no tiene valor, que no está ligada con nada. Si está con una variable que no está ligada con nada, es la casa de abajo, entonces quiere decir que yo todavía no sé si este identificador de variable está ligado con un procedimiento. Entonces, como esa es invocación de un procedimiento y no está ligado con nada, entonces yo no sé si lo van a ligar con un procedimiento o no, pero no fallo porque puede que lo liguen con un procedimiento. Entonces simplemente suspendo y se suspende hasta que alguien diga con quién está ligado X, hasta que alguien ligue X con alguien. Si sí está ligado con alguien, entonces pueden pasar dos cosas. O está ligado con un número, con un átomo, con algo que no es un procedimiento, y entonces está mal puesto, porque yo no puedo invocar un procedimiento con algo que no sea un procedimiento. Entonces se produce una condición de error. Lanza una condición de error. Ahora, si está ligado con un procedimiento, es porque está ligado con algo que tiene esta pinta. Z1, Zn, este es los argumentos del procedimiento, este es el cuerpo del procedimiento, este es el final, y resulta que los procedimientos son una parejita que tiene esto y tiene un ambiente contextual, que es el ambiente que estaba vigente el día que ese procedimiento se creó. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué significa ejecutar el procedimiento X con esos argumentos? Significa coger el cuerpo del procedimiento, que es D, y ejecutarlo en el ambiente donde fue creado el procedimiento, adicionado con
con algo que me dice, este Z1, el argumento Z1 del procedimiento, ¿quién es? Pues va a ser Y1. Y el argumento Z2 del procedimiento, ¿quién es? Pues va a ser Y2. Y el argumento Zn, ¿quién va a ser Yn? Entonces me dice, vea, el ambiente donde fue creado el procedimiento, añádale que Z1 es esto, que Z2 es esto, que Zn es esto. Y como usted se lo añade, entonces ahora cuando ejecute D, tenga en cuenta que el ambiente ya me va a decir quién es Z1, quién es, porque este cuerpo seguro que está escrito en función de Z1, Z2 y Zn. Entonces, si nadie me dice qué son, yo no puedo ejecutar el cuerpo. Entonces, ¿quién me dice quién son Z1, Z2, Zn? Pues Z1, Z2, Zn son los argumentos cuando me invocaron al procedimiento. ¿Por qué estoy hablando de este? Porque aquí el ambiente vuelve y cambia. El ambiente donde se va a ejecutar el cuerpo del procedimiento, ya no, fíjense que aquí este procedimiento se está ejecutando en el ambiente, se dice, invoca este procedimiento en el ambiente E. Pues resulta que invocar ese procedimiento en el ambiente E, no importa quién era, bueno, significa invocar el cuerpo en el ambiente CE extendido con que Z1 es lo que el ambiente E decía que era Y1, Z2 es lo que el ambiente E decía que era Y2 y Zn es lo que en el ambiente E decían que era Yn. Y ahí se usan los ambientes y volvieron a moverse los ambientes. Entonces los ambientes de esa manera es que se crecen y van creándose con ese tipo de declaraciones. Con la declaración de condicional, por ejemplo, no se crean ambientes nuevos. La declaración de condicional es bien sencilla. Dicen, vea, yo en el ambiente E miro con quién está instanciado X. Si está instanciado con un true, entonces lo que hago, ejecutar el condicional es ejecutar el primero en el ambiente E. Si está asociado con false, entonces ejecutar el condicional es ejecutar la segunda, la alternativa en el ambiente E. Si no está asociado ni a true ni a false, entonces lanzo un error porque en un condicional este señor siempre es un booleano. Y si no está asociado a nadie, está sin ligar, entonces me suspendo porque estoy esperando que me lo liguen para poder ejecutar el condicional, no lo puedo ejecutar. Esa es la declaración, pero el ambiente donde uno va a ejecutar la nueva instrucción es el mismo ambiente en que venía ejecutándose el if. O sea, aquí el ambiente no cambió. Y tampoco cambió en las anteriores. El único sitio donde cambiaron es donde yo creo una variable declarativa o cuando voy a ejecutar un procedimiento. O creo que también cambia cuando voy a ejecutar un reconocimiento de patrones. Eso, cuando hago un reconocimiento de patrones, entonces también el ambiente en que yo voy a ejecutar la instrucción es, trato de ver este patrón, con cuál patrón trato de ver, perdón, si este patrón se corresponde con el valor que tenga mi identificador de variable. Y si es así, entonces voy a ejecutar la instrucción de 1 y si no, ejecutar la instrucción de 2. Pero ¿dónde ejecuto la instrucción de 1 o de 2? ¿En E? No, la ejecuto en E extendido con la forma como logré encontrar que el valor que tenía X correspondía con el patrón que estaba allí. Ahora, si no correspondía, entonces sí, el D2 se ejecuta en el mismo ambiente E. Pero D1 se ejecuta en un ambiente donde yo ya he identificado los valores que haya, con qué se correspondían, para poder decir que este señor sí cumplía con este patrón. Y ahí también hay entonces un cambio de ambientes. Entonces los ambientes evolucionan por esas razones. Por declaración de variables, porque hay que invocar un procedimiento en unos valores, o porque hay que hacer un case. En cualquiera de esos tres casos, los ambientes pueden evolucionar. Si no, los ambientes no evolucionan. Entonces, después aquí hay ejemplos de cómo se ejecutaban, de cómo iban cambiando, de cómo se iban ejecutando instrucciones. En este ejemplo, entonces miren que la pila semántica empezó siendo el programa, empieza de la nada, y luego el programa se convierte en dos instrucciones y ya hay algo en el ambiente y ya hay algo en la memoria, o sea, en la declarativa. Luego eso vuelve y se parte, ya que hay dos cosas para ejecutar, cada una en un ambiente,
y esta es la memoria. Y luego entonces se sigue ejecutando, y lo que usted va viendo siempre es lo que falta por ejecutar entre paréntesis cuadrados, y cada paréntesis, entre paréntesis redondos, está cada declaración que falta por ejecutar, en este caso son 2, y aquí abajo está la memoria, como se ha ido creciendo, o como se ha ido, si no creciendo, concretando, y los valores van apareciendo. Hasta que al final uno ejecuta, termina con nada por ejecutar y cosas así. Y luego hay aquí una ejecución de un procedimiento para ver cómo van cambiando los ambientes, etc. Eso es como la manera como describimos la semántica del lenguaje núcleo. Preguntas. Bueno, y la primera parte tenía que ver con que nuestros tipos, dicho, ¿qué tipo de valores manejamos nosotros? Manejamos números, registros y procedimientos. Hay otros, pero en este curso vamos a manejar los números, registros y procedimientos. Los números fue con los que empezamos para hacer las primeras funciones, cosas así. También los registros, pero los registros son los registros son los datos como compuestos que uno puede componer. Uno puede crear un dato que tenga números, que tenga ¿cómo se llaman? Que tengan varios datos en un mismo dato. Entonces eso llaman los registros. Los registros tienen típicamente una etiqueta que identifica el registro y unos campos que son los campos en que se divide el registro. Pero hay unos tipos cuyos campos no los ponen los nombres, sino que son el 1, el 2, el 3, y entonces no se ponen porque por defecto son en el orden en que aparecen allí. Entonces, a registro en que no hay que decir el nombre de los campos, se llaman tuplas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted un registro, no sé, puede ser algo como persona, como esos que han visto por ahí, persona, edad, 2 puntos X y nombre, 2 puntos Y. Ese es un registro cuya etiqueta es persona, cuyo primer campo se llama edad y cuyo segundo campo se llama nombre. Y este X y este Y es el valor que tiene eso y el valor que tiene eso, que tienen que ser variables declarativas. Pero yo podría tener también una pareja X, Y sin ponerle, bueno, voy a poner una tupla, no es ahí. Aquí. Tupla XY. Entonces, ¿qué es una tupla? Lo voy a poner aquí par. Le pongo el nombre que quiera. Una etiqueta y aquí adentro todo lo que yo quiera. Esta etiqueta la llamé par y adentro metí 2 identificadores de variables, X y Y. Eso es una tupla. Pero una tupla no es que sea algo nuevo. Una tupla no es algo nuevo. Una tupla es lo mismo que un registro. El registro se llama par. El campo, donde está X se llama el campo, se llama 1, 2 puntos X, y el segundo campo se llama 2, 2 puntos Y. Sino que por azúcar sintáctico, yo no escribo esto así, sino si yo quiero que los campos se llamen el 1, el 2, el 3, en orden creciente, desde 1 en adelante, entonces no necesito decir que mis campos se llaman 1, 2 y 3, sino que escribo esto, y yo ya sé que es un registro con campos 1 y 2. Lo que pasa es que no lo tengo que ser explícito. A los registros que son así, se les llaman tuplas, pero son también registros. Se llaman tuplas, pero son también registros. O sea, las tuplas son registros. ¿Sí? Ahora, hay unas tuplas muy particulares que se llaman pipe, se llaman con esta etiqueta, y que tienen dos campos, dos campos, X y Y. Entonces, a las tuplas que son allí, que son así, se les van a llamar como pares. Pero si ese par tiene la particularidad
que el segundo elemento, o sea, este, es del mismo estilo y del mismo estilo, o es una lista vacía, entonces vamos a decir que todo esto representa una lista. Con eso quiero decir que inclusive las listas son tuplas, y por ser tuplas son registros. O sea que como que los datos en OZ son todos como son muchos multitipos, o sea, son de varios tipos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a ver que hablan de la lista, digamos, 2, 1, 3, vamos a poner otros nombres, la lista átomo B, átomo A, átomo C. Esa lista realmente es azúcar sintáctico de ser un registro cuyo primer elemento es el dato B y cuyo segundo elemento es el dato lista AC. Pero esto a su vez es lo mismo que el pipe, el primer elemento es B, y el segundo es, de nuevo, como es la lista AC, entonces es un pipe, el primer elemento es A, y el segundo elemento es la lista C solita. Pero esto es lo mismo que el pipe que ya había con esa B, el pipe que ya había con esa A, y esa C en lista es un pipe cuyo primer elemento es el C y cuyo segundo elemento es la lista vacía. La lista vacía en OZ se llama nil. Entonces le ponemos nil. Se cierra esto. Cierra esto. O sea que esto es lo que uno escribe en OZ, esto es lo que está por debajo. Y esto que está por debajo es un peor, todavía esto que está ahí realmente se escribe, venga, les digo cómo se escribe. Vamos a verlo aquí abajo, se escribe así. Se escribe el registro que se llama pipe, el primer campo se llama B y el segundo campo se llama, y el segundo campo tiene un pipe cuyo primer campo se llama A y cuyo segundo campo tiene un pipe, es un registro cuyo primer campo tiene C y cuyo segundo campo tiene nil. Eso, señores, es una lista. La lista BAC es finalmente un registro con dos campos. Este es el primero y este es el segundo. Y el segundo campo es un registro que tiene un primero con lo que quiera y un segundo que es del mismo estilo. Pipe con un primero con lo que quiera y un segundo que o es del mismo estilo o es nil. Esas son lo que llaman las listas en OZ. ¿Qué es una cadena de caracteres? Es una lista de caracteres. ¿Pero qué es un carácter en OZ? Un carácter en OZ es un entero ASCII. Entonces, ¿qué es realmente una cadena? Es una lista de enteros. Entonces, estos son los registros. Y eso es los registros, bueno, son los registros, primero. Y el segundo tipo de datos muy importante en este modelo son los procedimientos. Los procedimientos. Entonces, ¿qué es un procedimiento en OZ? Un procedimiento
es un elemento, una entidad, una cosa que tiene argumentos formales y tiene un cuerpo. Eso es un procedimiento. Sin nombre. Este peso es sin nombre. Si yo a un procedimiento, esta es la forma de crear un valor de tipo procedimiento. Si a eso le digo, el identificador de X es igual a esto, le estoy dando como nombre a este procedimiento este señor de aquí afuera. Así como cuando digo Z igual a 5, le estoy dando a 5 el nombre de Z. Cuando digo a este procedimiento, denle el nombre de W, quiere decir, o de X, lo que sea, quiere decir que le estoy dando el nombre de X a ese procedimiento. Pero yo podría usarlo sin darle nombre, se llaman procedimientos anónimos y los podría usar sin ningún problema. ¿Qué es un procedimiento? Bueno, ¿por qué hay registros y por qué procedimientos como tipos básicos en un lenguaje de programación? Entonces, primero que todo, los registros son los cimientos de la mayoría de las estructuras de datos, listas, árboles, colas, todo puede ser visto como un registro, como acabamos de ver ahorita. Dependiendo de cómo se soporten los registros en el lenguaje, es más poderoso o menos poderoso el lenguaje de programación. En el caso nuestro, el lenguaje debería facilitar la creación, la exploración y la manipulación de los registros. En los lenguajes que proveen ese tipo de soporte se llaman lenguajes simbólicos, como el caso de nosotros, ¿cierto? Y los lenguajes simbólicos permiten hacer programación orientada a objetos, diseño de interfaces gráficas y programación basada en componentes con mucha facilidad. Eso por la parte de los registros. Y de hecho, en OZ, un módulo es un registro. Es un registro cuyos campos son las funcionalidades que tiene el módulo y lo que tiene cada funcionalidad es el procedimiento asociado a esa funcionalidad. ¿Por qué procedimientos? Entonces uno dice, pero es que hay lenguajes más usados en que no el concepto básico es el de objeto y no el de procedimiento. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué no usar el concepto básico de objeto o como otros lenguajes, como las funciones, y no el concepto de procedimiento? Entonces, aquí están como los argumentos para decir, ¿por qué procedimientos? Primero, porque los procedimientos son más simples que los objetos. Los objetos tienen, como ustedes saben, los objetos tienen, de lo que ustedes hayan estudiado o han trabajado con objetos, los objetos tienen atributos y tienen métodos, son unas cosas más complejas que un procedimiento. Un procedimiento solo tiene un argumento y un cuerpo, no tiene nada más. Segundo, los procedimientos son más amplios que las funciones. O sea, todas las funciones son procedimientos, pero no todos los procedimientos son funciones. Entonces los procedimientos son entidades que no necesariamente se comportan como las funciones, pero las funciones son un tipo especial de procedimiento. Entonces, con los procedimientos se pueden definir componentes y objetos. O sea, el concepto de componente, el concepto de objeto está basado en el concepto de procedimiento. Los procedimientos son más flexibles y los procedimientos no le dicen a uno, le entran 5 cosas y le salen 2, sino tengo 5 argumentos y 3 pueden ser de entrada, 2 de salida, 4 de entrada, 1 de salida, 1 de entrada, 4 de salida. Eso es muy flexible cuando uno tiene un procedimiento. Y los procedimientos permiten modelar procesos y como aquí queremos hacer concurrencia, entonces tener procedimiento como valor básico me va a servir para hacer concurrencia más fácilmente. Entonces la razón por la que los registros y los procedimientos fueron escogidos como tipos básicos del modelo para la programación tienen que ver con esas. En los lenguajes de programación que ustedes van a estudiar o que ustedes han utilizado o estándar, pues tienen que mirar cuáles son los tipos básicos, si los registros son básicos o no, si si los llegan a poder manejar a un nivel simbólico, y si los procedimientos son básicos o no, o son las funciones, o son los objetos, y entonces qué es un procedimiento en ese lenguaje, cómo se comporta, cuál es la diferencia con que sea básico, con que no sea básico, con que sea un valor o con que no sea un valor. Es el tipo de análisis que va a tener que hacer en sus lenguajes de programación. Y esos eran los dos temas de hoy, procedimientos y registros como tipos básicos, y el otro era el lenguaje núcleo y la semántica del lenguaje núcleo. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Sí, o sea, quién me preguntó. Eric. Profe, yo tenía dudas sobre cómo es la ejecución en el alcance dinámico. No me queda muy claro cómo es que llega a, a ejecutarse, cómo llega a ejecutarse. Está al inicio. Aquí, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Alcance dinámico o alcance estático, ¿cierto? Este ejemplo, ¿cierto? Sí, profe. Ajá, sí. Bien, Eric. Entonces, tratemos de mirar este ejemplo ya a la luz de que conocemos un poquito la semántica de estas declaraciones. Entonces, un local lo que hace es crear, voy a ir dibujando aquí. Cuando este dice local pq in algo, entonces quiere decir que él va, digamos que este es mi almacén declarativo, y él dice tengo un identificador que se llama P, un identificador que se llama Q, y como los creó, entonces quiere decir que él debió crear aquí una variable declarativa sin ligar con algún nombre interno aquí. No importa, ese nombre no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Voy a ponerle un dibujito como identificador, para que no lo confundamos con variables ni esas cosas. Y creó otra variable declarativa aquí, sin ligar. Vamos a ponerle como nombre un circulito o una raya, así vamos a poner el nombre así. Y entonces lo que dice es, este señor está ligado con esta variable y este señor está ligado con esta variable. Luego dice que Q de X es este procedimiento. O sea que Q, que es este señor de aquí, dice esto ya está creando un valor aquí adentro y el valor es un procedimiento. ¿Y qué es un procedimiento? Un procedimiento es una parejita que tiene los argumentos, en este caso el argumento se llama X, y tiene el cuerpo, que es el browse que hay ahí. El browse, voy a ponerle BR solamente, de estático de X. Eso es lo que tiene asociado, eso es lo que quedó guardado aquí adentro. Aquí adentro quedó guardado que este procedimiento Q lo que está hace es esto. Luego aparece el procedimiento P. Dice P es Q de X. Entonces este procedimiento P quedó guardado que él tiene un parámetro que se llama X también, y que cuando lo encuentra se ejecuta un cuerpo, que el cuerpo que se ejecuta es Q de X. Ese es el cuerpo de ese procedimiento P. ¿Listo? Bien. Ahora dice local Q, o sea, está creando otra variable que se llama Q, que se llama igual que esta. Entonces, en un ambiente en que estaban este P y este Q, él está ejecutando, la primera instrucción es esta, ya creó el P, la segunda instrucción es esta, ya creó el Q, y la tercera instrucción es este local. Entonces él está creando aquí adentro, él está creando una nueva variable local. O sea, cuando hay un local se crea una nueva variable local. Entonces la voy a crear por aquí, una nueva variable declarativa. Voy a poner un nombrecito, este es la estrella, este es el circulito, voy a ponerle triangulito. Y crea un nuevo Q, un nuevo identificador de variable que se liga con este. O sea, en términos de lo que me preguntaba al principio Ángela, yo tenía que un ambiente en el que P estaba ligado con el asterisco,
un ambiente en el que Q estaba ligado con el circulito, con esa rayita en la mitad, y ahora mi ambiente se creció y ahora tiene Q ligado con un triangulito. Ahora, esta instrucción, digamos, voy a llamar a esto el ambiente E, y a todo esto, con el de abajo, el ambiente E1. O sea, E1 es E más alguito más. Solo que este alguito más tiene un nombre igualitico al que había en E. Quiere decir que cuando algo se ejecuta en el ambiente E1, la Q que se ve es esta. Y cuando algo se ejecuta en el ambiente E, la Q que se ve es esta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es alcance? Entonces, luego de haber definido eso, van a ejecutar, o sea, luego de haber definido eso, se crea, bueno, ese local creó esta variable y ejecuta dos instrucciones. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, la primera instrucción es crear un procedimiento Q que dice browse dim. Entonces, están ligando a esta variable con un procedimiento que recibe X y el cuerpo es browse, voy a dejarlo BR, así como el de abajo, y D, en lugar de dim, de X. Ese es el cuerpo de ese procedimiento. Y luego de ejecutar, eso fue cuando se ejecutó la instrucción, pasó eso. Y cuando se ejecuta esta P de hola, entonces, bueno, ¿en qué ambiente se ejecuta esta P de hola? En el ambiente E1. Entonces, en el ambiente E1 voy a buscar a P. Voy a buscar a P. P está ligado con el asterisco. Entonces, P es este señor de aquí. Voy a cambiar de color para no confundir. Espero, ay, no. Entonces, espérense un segundo. Listo. Voy a volver a... Listo. Entonces, ahora voy a ejecutar este P de hola, el que está en azulito. Entonces dice, ¿quién es P? P es este señor de aquí. Entonces, como es un procedimiento, entonces dice, lo que tengo que ejecutar es el cuerpo del procedimiento, pero necesito saber quién es X. Entonces, el cuerpo del procedimiento es, necesito ejecutar Q de X en un ambiente. ¿En qué ambiente? En un ambiente en el que X está ligado a hola. O sea, ahora además el ambiente se va a crecer con que X está ligado a hola, pero a hola. Pero ¿y a quién está ligado Q? Entonces Q tiene dos posibilidades. O lo interpreto como este señor de aquí, o lo interpreto como este señor de aquí. Entonces, alcance estático significa que este Q es el que fue definido, con el que estaba ligado Q cuando este procedimiento fue definido. Entonces, cuando este P fue definido, Q era este señor de aquí. Porque este no existía, este apareció después. Entonces, si Q de X se ejecuta en el ambiente E, se llama alcance estático. ¿Por qué se llama alcance estático? Porque yo pude determinar cuál era el ambiente en compilación. Digo, cuando pasé por aquí, dije, esta Q, es esta Q de aquí, porque era la única que estaba definida en ese momento. Entonces, eso se llama alcance estático. Pero, si yo le diera la posibilidad a mi programa de definir en tiempo de ejecución quién es Q, él podría decir, es que el Q es el Q que está ahorita vigente, que es ese señor de aquí. Y a eso se llamaría alcance dinámico. Si se ejecuta el Q asociado a este circuito con raya, lo que se va a ejecutar es, yo voy a ver, lo que se va a ejecutar es este de aquí, que es browse E de X, o sea,
va a escribir E de hola. Pero si lo que voy a ejecutar es este Q de acá, él va a escribir D de hola. Entonces, si ejecuta este, se llama alcance estático, si ejecuta este, se llamaría alcance dinámico. No sé si eso responde a tu pregunta, Eric. O sea, el estático es como se va ejecutando en orden. O sea, como la Q. El estático es como todo lenguaje de programación funciona, porque en Sí. general los lenguajes de programación utilizan alcance estático. Es decir, cuando me aparece una Q aquí, yo digo, bueno, ¿cuál es la que está? Esta. Ah, entonces esta es la que se va a ejecutar. Dinámico diría, yo cuando digo, no, yo no digo quién es Q todavía. Voy a decir quién es Q el día que llamen a P. Como nadie ha llamado a P, entonces yo no defino quién es Q. Y entonces cuando alguien llama a P, el Q que está vigente es este Q, entonces yo digo a su alcance dinámico. Esa sería otra manera de ejecutar el programa. Entonces, ¿Sí? sería como estático es cuando el momento en que se definió P y dinámico es el momento en que se llama P. Exactamente, esa es la diferencia. Ah, listo, profe. ¿Sí? Gracias. El Q se define cuando este Q se resolvió cuando se definió P o se resolvió cuando se invocó a P. Entonces, dependiendo de eso, es alcance estático o alcance dinámico. ¿Sí? Ahora, Ah, si listo, profe. no hay Gracias. sino un Q, no le pongo otro nombre igual, pues no hay sino un Q que puede ejecutar en cualquier momento. Pero habría diferencia cuando dinámicamente se crea otro nombre Q. ¿Sí? Perfecto, Eric. Yo creo que entonces sí me expliqué bien porque lograste concluirlo con es. Más preguntas, muchachos. Vamos para el quiz. Oiga, me falta uno aquí, Ah, no, Yader no llegó. No llegó Yader. Entonces, no más preguntas. Acabo la grabación y nos vamos para el quiz. Sí, profe. Bueno, muchachos. Ya tengo la grabación.